Bueno, pues vamos a recordar cómo estaba un poco la cosa. Nos ha aparecido ayer ya Almanzor. La aparición de Almanzor va a marcar un punto de inflexión en nuestro relato. El califato de Córdoba, que había alcanzado su momento de mayor esplendor con el califa Alaquén II, se va a ver envuelto en un torbellino de violencia que va a terminar conduciéndole a la ruina. Después, eso sí, de un paréntesis de aparente gloria. Cuando se extingue el califato, con él se va a extinguir una España mora, la segunda. La primera fue la del Emirato, la de la inmediata invasión, ¿no? Ha aparecido una segunda España mora, que es esta del califato. Y como va a desaparecer, pues antes de que desaparezca, bueno será preguntarse cómo era aquello, cómo se vivía allí. Y a eso vamos a dedicar nuestro programa de hoy. En capítulos anteriores hemos visto que la sociedad cristiana vivía cambios muy profundos. Están haciendo el feudalismo. El poder de los reyes mengua, crece el de los linajes nobiliarios. Nada de todo eso podía pasar en la España mora, porque allí las bases del sistema de poder eran completamente distintas. Desde que Abderramán III se proclamó califa, en 929, todos los poderes, religioso, político, jurídico, militar, habían quedado en una sola mano. En el sistema islámico, el poder religioso y el político son inseparables. Así, los fenómenos de rebeldía tribal o territorial, tan comunes en la época del Emirato, quedaban ahora drásticamente anulados. Sublevarse contra el poder político implicaba una ofensa religiosa que la ley sancionaría con tremenda severidad. Pues bien, a partir de este modelo de Estado, que no es impropio llamar monarquía absoluta, ya, el califato va a convertirse en una auténtica superpotencia, sobre la base de una población heterogénea, asentada en una tierra fértil y rica, con las vegas de los grandes ríos bajo su control. Los califas Abderramán y Alaquén sabrán hacer de Córdoba el centro de un mundo poderoso y próspero. Vamos a ver cómo era aquello. Empecemos por la economía. Desde el punto de vista de la estructura económica, es decir, cómo y de qué vivía la gente, el sistema andalusí no difería demasiado del que funcionaba en tiempos de los romanos, a saber, el modelo señorial primario de base esclavista, con unos pocos dueños de la tierra, todos ellos musulmanes, y una ancha base de siervos. Se vivía de la agricultura, cereales y legumbres sobre todo, y también de la ganadería. Los sistemas de riego que databan de época romana se perfeccionaron y ampliaron, lo cual permitió aumentar la producción. Además se introdujeron nuevos vegetales, arroz, naranjos, y se siguió explotando la minería igual que en tiempos del Bajo Imperio Romano, oro, plata y sal. Perdón. Ay, tiene que llover. Digo que la lucha por la propiedad, esta ha sido Almanzor, la lucha por la propiedad de la tierra, ¿se acuerda usted? Había sido uno de los grandes factores de conflicto entre las distintas minorías musulmanas. Árabes, bereberes, sirios se habían peleado desde el principio por ver quién tenía qué. En el momento de nuestro relato, mediados del siglo X, puede decirse que los conflictos ya han terminado. En las zonas urbanas mandan los clanes de origen árabe. Los puestos de poder en las grandes cabeceras de provincia, Zaragoza, Murcia, etcétera, también son para los árabes. En las viejas ciudades romanas, Mérida, Toledo, mantienen una fuerte influencia los muladíes, es decir, los cristianos que se han convertido al Islam, pero ya no representan, como representaron en su día, una amenaza para Córdoba. Y los bereberes, originarios del norte de África, mantienen ahora el control sobre ciertas zonas rurales, sobre todo ganaderas. En aquella época, los pastos del sur de España estaban llenos de dromedarios, criados para los ejércitos del califa. Pero aunque el sistema mantenía ese perfil rudimentario, muchas cosas habían cambiado en el último medio siglo. Para empezar, el comercio. Desde el momento en que el califato logró controlar las rutas caravaneras del norte de África, que traían el oro del Sudán, un auténtico río de dinero entró en Córdoba. La circulación de moneda estimuló el comercio interior y el consumo de objetos de lujo para beneficio de una no desdeñable población artesana. Y la moneda favoreció asimismo la exportación de ciertos productos excedentarios como las aceitunas, los higos y las uvas. A todo lo cual hay que añadir, por supuesto, el tráfico de esclavos, que nunca dejó de ser intenso en Al-Ándalus. Esclavos, sí. Es algo que los enamorados de Al-Ándalus suelen silenciar cuando cantan las glorias del califato. No, Córdoba era un sistema esclavista. En Córdoba había un mercado de esclavos
que extendía sus terminales desde el norte de Europa hasta el África Negra. Los califas recurrirán con frecuencia a la compra de esclavos europeos, los llamados eslavos, destinando a los varones al ejército y a las mujeres a los harenes. No estamos hablando de poca gente, ¿eh? Hacia 950 había unos 13.000 esclavos en Córdoba, la mayoría en el ejército y otros en oficios diversos. Y el otro extremo de la línea mercantil esclavista estaba en Sudán, que era el centro de la trata de negros. Entre las familias poderosas del califato era de muy buen tono poseer esclavas negras, muy alabadas por su capacidad de trabajo y sus cualidades para el servicio doméstico. Y también había esclavos negros en los ejércitos, formaban grupos específicos dentro de la guardia de los califas. La otra cara de ese mundo es la cultura y la ciencia, que verdaderamente conocieron un auge notable en la época de Alaquén II. No es exacto decir que Alaquén creara una universidad, porque el de universidad es un concepto específicamente cristiano. Lo que Alaquén hizo fue crear numerosas escuelas coránicas e impulsar la Madrasa de Córdoba, de manera que la capital del califato se convirtió en centro de la reflexión religiosa y jurídica musulmana. Además, facilitó que se instalaran en Córdoba los sabios que venían de Oriente, huyendo de la intolerancia del califato de Bagdad. De esta manera penetraron en España abundantes conocimientos médicos, botánicos y matemáticos procedentes de la India y Persia, y también textos grecolatinos casi perdidos ya en Occidente y que, sin embargo, se conservaban en Oriente a través de las copias sirias. Y por último, el mapa de la España mora no puede dibujarse sin mencionar a un sector que seguía siendo muy numeroso del califato, los mozárabes, es decir, los cristianos. ¿Cómo vivían los cristianos bajo el califato? Hay mucha fantasía sobre la supuesta tolerancia del califa Alaquén II. La verdad, sin embargo, es que la sociedad andalusí mandaban los musulmanes y los cristianos y los judíos, para poder practicar su religión, seguían obligados a pagar un impuesto especial. Este impuesto, por otro lado, solo les facultaba para practicar su religión personalmente, es decir, no les autorizaba hacerlo de manera pública, y menos aún a predicar su fe fuera del estricto ámbito de las comunidades cristianas. El proselitismo estaba expresamente prohibido. Cristianos y judíos seguían siendo, en materia de presencia social, ciudadanos de segunda, con menos derechos de los demás. Habrá casos de judíos, rara vez de cristianos, que alcancen puestos de relieve en la estructura social, pero solo si tenían la suerte de ser protegidos de algún mandamás musulmán. Es verdad que el clima de persecución se había atemperado de forma notable respecto al califa anterior, al de Ramán III. Esto fue consecuencia directa de la hegemonía política y militar de Córdoba en la península y en el norte de África. Claro, ya nadie discutía su supremacía. El califato podía permitirse el lujo de la generosidad. Aquella obsesión por el enemigo interior que había caracterizado al siglo anterior y que había devorado a Córdoba, había terminado. Calmado por la fuerza el paisaje interior, sofocados los levantamientos tribales, sometidos los muladíes rebeldes, conversos al Islam muchos caudillos, el califato ofrecía ahora el aspecto de una balsa de aceite. Los mozárabes, esto es, los cristianos que permanecían en Al-Ándalus, seguían siendo a la altura del año 960 en torno a la mitad de la población. Medio siglo antes superaban el 75%. Se les permitía organizar sus propios matrimonios, mantener sus costumbres en materia de alimentación e incluso, en teoría, adquirir propiedades. Al frente de la comunidad mozárabe había un conde, que ejercía como gobernador de los cristianos e intermediario con las autoridades musulmanas. Pero los cristianos eran los que más impuestos pagaban. Uno, el jaray, como contribución territorial, según el volumen de la cosecha. Otro, la yizia, como capitación individual, es decir, por el mero hecho de existir y cuyo impago conducía directamente a la esclavitud, a la muerte. A la muerte, si no pagabas La esclavitud a la muerte, sí, señora. Madre mía. Parece claro que el aumento de las conversiones al Islam durante el siglo IX se debió precisamente a la presión de este tipo de impuestos. Con todo, un siglo después, todavía había pueblos, sobre todo en las montañas, enteramente cristianos en Al-Ándalus. La capacidad de resistencia de aquella gente es realmente conmovedora. Y este era, en fin, el paisaje general de la España mora bajo el califato. Las convulsiones de los siglos anteriores habían desaparecido casi por completo. Sí. Sin embargo, en breve plazo iban a desatarse fuerzas que todo lo cambiarían y la España del califato llegaría a su fin. Pronto lo veremos.
La estrella polar, para no perder el norte.